En las clases anteriores pudimos conversar todo lo relacionado a la simbología de los genes. Simbología genética utilizada por Mendel para poder dar interpretación a cada uno de sus experimentos, utilizando términos genéticos como partículas que hoy en día se conocen como genes y que se representan por medio de letras. Para realizar cada cruce genético se utiliza la letra mayúscula para designar el gen dominante y la misma en minúscula para designar el gen recesivo. Entre otros términos genéticos conversados en las clases anteriores se tienen la palabra alelo, genotipo, fenotipo. Cuando hablamos de términos homocigotos, heterocigotos, cuándo es dominante y cuándo es recesivo. Entre toda esta terminología genética, Mendel pudo llegar a la conclusión de su primera ley, conocida como el principio de la segregación. Como podemos visualizar, en la siguiente lámina se encuentra un planteamiento de cruce genético, el cual nos dice lo siguiente. En los guisantes, el color amarillo de la semilla es dominante sobre el color verde. ¿Qué color tendrá la F1 de un cruce entre una planta de guisantes homocigota para amarillo y otra homocigota para verde? Señale la relación fenotípica para la F2. En este planteamiento del problema, nosotros vamos a aplicar la primera ley de Mendel, conocida como la segregación de los caracteres. Antes de darle continuidad a la resolución del problema planteado con anterioridad, es importante mencionar que ustedes siempre deben asignar una simbología a los genes y a otros elementos que se utilizan en el planteamiento del problema. En esta oportunidad vamos a utilizar como factor herencia para que identifique cuál es el gen dominante o gen recesivo a la letra V, la cual va a indicar la dominancia si se encuentra en letra mayúscula y la recesividad si se encuentra en letra minúscula. Hablando particularmente sobre este ejercicio, la V mayúscula nos va a indicar la coloración de los guisantes amarillo y la V minúscula la coloración de los guisantes verdes. La P1 nos va a indicar el cruce de padres que vamos a estar realizando, la F1, la primera generación filial obtenida de ese primer cruce, la F2, la segunda generación filial después de ese primer cruce, la X, que nos va a indicar el cruce como tal que se está llevando a cabo, y la G, la formación de los gametos. Una vez asignada la terminología genética en el planteamiento del problema, ustedes ya pueden realizar el cruce genético de la siguiente forma. Lo primero que deben hacer, tal cual como se visualiza en la lámina, es formar el padre 1. P1 va a ser igual a el individuo homocigoto, que en este caso de nuestro ejercicio en particular se tiene B mayúscula y B mayúscula porque es un individuo homocigoto cruzado con la X que nos representa aquí en el medio con otro individuo homocigoto pero de carácter recesivo. Y es aquí entonces en donde se cumple la terminología trabajada con anterioridad, en donde V mayúscula nos va a indicar la dominancia y la B minúscula la recesividad. Estamos en presencia de un cruce de dos individuos homocigotos que nos van a generar la formación de un gameto en esta primera generación filial. En este caso, con 1 B mayúscula dominante y 1 B minúscula recesivo, lo que nos da como resultado que toda la descendencia debe ser heterocigota. Para F1, entonces, el mismo cruce sería V mayúscula y V minúscula amarilla. En conclusión, toda la F1 es heterocigota
amarilla. Para continuar con el cruce genético y poder dar respuesta a la segunda generación filial, es importante que ustedes sepan que el cruce o la formación del padre 2 siempre se va a hacer a partir de la F1 y ustedes van a cruzar el resultado obtenido de la F1 por él mismo, es decir, F1 por F1. Tal como se visualiza en la lámina, estamos cruzando B mayúscula y B minúscula por B mayúscula y B minúscula, lo que me indica a mí que estamos cruzando un individuo heterocigoto con otro individuo heterocigoto. ¿Cómo vamos a formar nosotros los gametos en esta segunda generación filial? De la siguiente manera, vamos a trabajar cada gameto por separado. Un medio de B mayúscula por un medio de B minúscula. Lo mismo vamos a realizarlo con el otro individuo heterocigoto. Un medio de B mayúscula por un medio de B minúscula, tal cual como lo estamos visualizando en la lámina que allí estamos observando. Luego el cruce entre ellos mismos nos va a dar a nosotros la segunda generación filial. Y para poder llegar a ese producto debemos multiplicar los términos por ellos mismos. ¿Cómo? De manera general les puedo explicar que vamos a multiplicar el primer término, un medio de B mayúscula, que es el primer término, por el primer término del segundo. Luego, ese mismo primer término de este primer individuo lo vamos a multiplicar por el segundo término del otro individuo. De esta manera vamos a obtener los resultados que estamos visualizando allá. Seguidamente, pues vamos a hacer lo mismo con el segundo término del primer individuo. Vamos a multiplicarlo con el primer término del otro individuo. De esta manera vamos a obtener una serie de términos genéticos que nos van a dar a nosotros posteriormente el fenotipo y el genotipo de esa segunda generación. En este caso particular nos dio un cuarto de semillas amarillas, 2 cuartos de semillas amarillas y 1 cuarto de semillas verdes. ¿Cómo sé yo que son semillas amarillas, amarillas y verdes? Pues nos los dice el factor herencia. ¿Cuál es el factor herencia? La letra correspondiente a la cual se le dio la terminología en la lámina anterior. Por eso es muy importante que ustedes siempre le asignen la simbología genética a cada planteamiento del problema que desean resolver. Para la B mayúscula se hablaba de que las semillas eran amarillas y la B minúscula nos hablaba de que la semilla era de color verde. Los números en fracción surgen de la multiplicación lineal entre los gametos formados por cada individuo heterocigoto. En la multiplicación que se realizó del primer término por el primer término por el segundo término por el primero y el segundo término por el segundo término del segundo. En conclusión, se tienen 3 cuartos de semillas amarillas y 1 cuarto de semillas verdes. A esto le llamaríamos fenotipo. Para ejercitar es necesario entonces de que ustedes me resuelvan el siguiente problema, que habla sobre los guisantes. Y dice lo siguiente: en los guisantes las semillas lisas son dominantes sobre los guisantes de semillas rugosas. ¿Qué tipo de semilla tendrá el F1 de un cruce entre una planta de guisantes de semilla lisa homocigota con una planta de guisantes de semilla rugosa heterocigota? Señale la relación fenotípica de la F2. Para orientarlo, recuerden que deben asignar la simbología genética, luego deben formar el padre 1 para obtener la primera generación filial y posteriormente a eso deben formar el padre 2. ¿Cómo lo van a formar? Cruzando la F1 por F1 para poder obtener
la segunda generación filial.